revelado el mensaje transformador de Job, lo que Dios expuso en el remolino sagrado de su Fe en el tiempo de los patriarcas, cuando las ciudades antiguas comenzaban a florecer en la tierra de Uz. Vivía Job, un hombre recto y temeroso de Dios, que se destacaba por su integridad ante los ojos del Altísimo. Tenía una familia amorosa y abundancia de bienes, con 7 hijos y 3 hijas que disfrutaban de una vida llena de festines y tiempos de gozo. Era un hombre de oración constante, ofreciendo sacrificios por el bienestar espiritual de su familia, siempre preocupado de que, a través de la celebridad, alguno pudiera haber ofendido a Dios. Un día, cuando sus hijos celebraban un gran banquete en la casa del primogénito, los eventos en el cielo tomaron un giro inesperado. En un consejo celestial, el adversario, conocido como Satanás, presentó su reto ante Dios, insinuando que la fidelidad de Job estaba cimentada en sus bendiciones. ¿Acaso teme Job a Dios de balde?, cuestionó. Ante esta insinuación, Dios permitió que Job enfrentara una serie de pruebas que cambiarían su vida para siempre. La paz de Job se desmoronó de inmediato. Mensajeros llegaron con noticias desoladoras: sus bueyes y asnos habían sido robados, un rayo había consumido a sus ovejas, y, lo más doloroso de todo, un viento impetuoso había derribado la casa donde sus hijos estaban reunidos, llevándolos a todos de este mundo. En medio del caos, Job, consternado, rasgó sus vestiduras y se postró en tierra, adorando a Dios con el profundo clamor de su corazón: Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Su fe permanecía intacta, y la luz de su relación con Dios brillaba, incluso en la oscuridad del sufrimiento. Mientras Job sumía en la desolación, sus amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, llegaron para consolarlo. Pero pronto sus palabras dejaron de ser de consuelo y se convirtieron en juicios. Cuestionaron la rectitud de Job, afirmando que su dolor solo podía ser el resultado de algún pecado oculto. Sin embargo, Job, aún en su angustia, se aferraba a su integridad y clamaba: muéstrame mi delito y mi pecado. Cada respuesta que daba resonaba la lucha espiritual que todos enfrentan ante las pruebas. Mientras las llagas cubrían su piel y el sufrimiento se convertía en su compañero más cercano, Job desbordó una carga emocional que buscaba respuestas, preguntando a Dios sobre la injusticia del sufrimiento humano. ¿Acaso no es tiempo de que Dios responda?, cuestiona, su voz elevándose en un clamor por justicia. Su lucha se tornó universal, resonando con los corazones de muchos que han enfrentado el dolor sin razón aparente. En un momento culminante de desesperación y búsqueda, Dios respondió a Job desde un remolino, desafiándolo a reconsiderar su lugar en la creación: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esta revelación no solo confrontó el cuestionamiento de Job, sino que trajo consigo la esperanza de restauración. Dios no solo impuso silencio en su tormenta, sino que tejió a través de ella un relato de redención que abarcaba mucho más que la vida de un solo hombre. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Presiona el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a través de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale me gusta y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Dime en los comentarios, ¿qué historia bíblica ha impactado más tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a corazones a través de generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. En el eco del remolino, nos quedamos esperando, entre la tensión y el anhelo, la prometida restauración de Job. ¿Cómo se resolverá este drama celestial? La historia de Job invita a reflexionar sobre el misterio divino. Donde la fe florece aún en los valles más oscuros, y la luz de la esperanza sigue brillando en medio de las más intensas pruebas. Con la voz de Dios resonando desde el remolino, Job escuchó la profunda verdad que penetraba su sufrimiento: no era designado para comprender los misterios del Altísimo, sino para confiar en su sabiduría. Las preguntas que atormentaban su alma se desvanecieron en la grandiosidad de la divinidad, un recordatorio de que el Creador de las estrellas se ocupaba de su corazón roto. El eco de la voz divina se desvaneció, pero no la presencia de Dios. Job, aún temblando por lo que había escuchado, sintió una paz inesperada, como si un peso se aligerara de su espíritu. Sé que todo lo puedes, murmuró, resonando con la verdad adquirida a través del dolor, como un hombre que despertaba a una nueva perspectiva. En el transcurso de los días, siguió sufriendo. Sus amigos, quienes habían sido testigos del desplome de su vida, aún debatían si su tristeza era justa o merecida. Como buitres en una tormenta, se aferraban a sus teorías. Job, con el corazón afligido, intentó defenderse y argumentar su inocencia,
pero ante la magnitud de su dolor, las palabras parecían vacías. Con el rostro ensombrecido por la incertidumbre, Job miró al horizonte entre las ruinas de su vida. Allí, en su desolación, comenzó a recordar cómo, en días pasados, cada alegría y bendición había llegado como un regalo de Dios. Recordó cómo había visto a Dios en la risa de sus hijos y en el brillo del oro en su tierra. ¿Qué puedo ofrecerte, oh Dios, si todo lo que tengo es tuyo?, clamó con fervor mientras el sol se ocultaba. Fue entonces cuando, en esta lucha interna, Job empezó a vislumbrar un horizonte de redención. Su espíritu comenzó a comprender el sufrimiento como un medio de transformación. Siguió clamando, esperando respuestas, y aunque el dolor era intenso, la luz de esperanza incrementaba su fe. Un día, mientras meditaba bajo un árbol marchito, una sombra oscura se acercó por detrás. Era Eliú, un joven energizado por la búsqueda de justicia, quien había estado escuchando y observando. Eliú habló con fervor, recordando a Job que el sufrimiento puede ser una corrección divina, un acto de amor en la voz del Creador. Escucha, oh Job, dijo Eliú, el sufrimiento no siempre es un castigo, puede ser una lección para aquellos que buscan entender la naturaleza de Dios. Job, sumido en profunda introspección, sintió una chispa de luz iluminar su entendimiento. Eliú le enseñó que las pruebas podían cultivar una fe más fuerte, un carácter más robusto. Dios busca hacer de ti una obra maestra a partir de la materia quebrantada de tu vida, agregó. Las palabras de Eliú resonaron profundamente, como una lluvia refrescante en un campo árido, y así, mientras Job reflexionaba sobre el significado de su sufrimiento, entendió que no se trataba simplemente de su historia personal, sino de un relato mayor que abarcaba a toda la humanidad. Comenzó a ver su vida como un espejo de las luchas de muchos, un ejemplo de fidelidad en el desierto. La fe de Job, templada en el fuego del sufrimiento, empezaba a brillar con un nuevo propósito, el deseo de ser un testimonio viviente de la soberanía de Dios. Mientras el sol finalmente se ponía sobre su dolor, Job clamó: «He aquí, que aunque me hiera, en él confiaré, mi Redentor vive». Y justo cuando su voz se elevó en un clamor de fe renovada, llegó el eco de una poderosa revelación. «Porque he determinado que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza». Aquella luz de esperanza se encendió de nuevo, prometiéndole a Job una restauración inquebrantable. Así, un nuevo capítulo de su vida y de su historia comenzaba a escribirse, mientras el cielo se preparaba para responder. ¿Cuál sería el desenlace de la fe inquebrantable de Job? Las respuestas aún aguardaban en el misterio infinito del plan soberano de Dios. Job despertó una mañana con la sensación de que algo había cambiado en su interior. La tormenta de agravio que había asolado su alma y el grito de su dolor se encontraban ahora en calma, como un mar avasallado que finalmente se somete a la paz. Hoy, quizás deba enfrentar a mis amigos nuevamente, se dijo, mientras se levantaba del suelo polvoriento. Bajo el cálido sol del día, sus amigos estaban congregados, sus rostros marchitos y cansados. Ni uno de ellos había encontrado descanso en sus discusiones interminables sobre si el sufrimiento de Job era resultado de sus propios pecados o simplemente una prueba de Dios. Pero Job, ahora fortalecido por las palabras de Eliú y su nueva comprensión de Dios, se sentó entre ellos con un propósito renovado. «Escuchadme, amigos», comenzó con una voz que resonaba con una mezcla de firmeza y compasión. «He encontrado un entendimiento que me alivia de este sufrimiento. No soy yo quien debe justificar mi inocencia ante el mundo. Es el Altísimo quien mide la valía del corazón humano». Mientras hablaba, Job reflexionaba en sus pensamientos. La chispa de la revelación divina había incendiado su espíritu. El sufrimiento no era simplemente un castigo, sino un camino hacia la transformación. Dios no nos ha prometido que el camino será fácil, pero sí nos asegura su presencia en todo momento, continuó Job, recordando las verdades expuestas desde el remolino sagrado. Los amigos, apenados por su propia falta de comprensión, se quedaron en silencio. Era evidente que las palabras de Job eran diferentes, impregnadas de una sabiduría que solo el sufrimiento puede engendrar. «Créanme», instó Job, «no es en la abundancia donde hallamos señal del amor de Dios, sino en la fragilidad de nuestra condición humana que Él comienza a obrar su maravilla». De pronto, una nube oscura apareció en el horizonte. No era sino un simple efecto del clima, pero para Job, era un recordatorio de tiempos pasados, de cuando la oscuridad lo envolvía y parecía no haber salida. En lugar de retroceder, sintió una fuerza interna, levantó su rostro al cielo y dijo: «Tú, oh Dios, eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Salmo 27, 1. A medida que sus amigos comenzaban a debatir entre sí, Job se sintió invadido por un deseo de ser un faro de esperanza para todos.
Se levantó, decidido a compartir el mensaje que había perseverado en su alma durante el sufrimiento. La revelación que llevo en mi corazón es que nuestro Creador no permanece distante, sino que está íntimamente ligado a nuestras luchas. Él transforma nuestros quebrantos en testimonio, con cada palabra. Job en su interior se sentía más ligero, como si cada afirmación hacia la vida de su Redentor lo acercaba más a un propósito divino. Las pruebas que enfrentamos son parte de un diseño más grande, donde el dolor es un escalón hacia la gloria. Así como el oro es refinado en las llamas, nosotros somos purificados en el fuego del sufrimiento. Los murmullos de sus amigos empezaron a cesar. Al escuchar las palabras que Job proclamaba, comenzaban a ver lo que antes era invisible, el propósito de Dios en el sufrimiento de su siervo. Uno a uno, los rostros de los amigos de Job comenzaron a transformarse de incredulidad a asombro, y entonces, como si el cielo mismo estuviera respondiendo, se oyó un susurro a través del viento. Era una palabra de aliento, un toque del Espíritu que llenó el aire de promesas y revelaciones. Los ojos de Job se iluminaron con la vislumbre de una verdad aún más profunda. Porque aún en el silencio de nuestra prueba, Dios ha determinado un final glorioso para aquellos que en Él confían. ¿Acaso no es en el quebranto, donde sus promesas brillan más intensamente? Él está trabajando en nosotros, así como en la creación misma. Mientras resonaban estas palabras en el paisaje, el mismo cielo parecía responder a su fe renovada. Un destello de luz iluminó el horizonte, y Job comprendió que la relación redentora entre Dios y su pueblo estaba en un umbral histórico. Las tormentas que había atravesado no eran en vano, estaban preparando el camino para algo grandioso. El corazón de Job latía con entusiasmo, tanto por su propia transformación como por el destino final del pueblo de Dios. Y en su espíritu, supo que las respuestas que estaban por venir serían mayores que cualquier sufrimiento que hubiera experimentado. Esto es solo el comienzo, reflexionó, mientras se armaba de valor para declarar la revelación. La historia de redención aún me está siendo revelada y así, mientras Job se mantenía firme en su nuevo propósito, una pregunta aún flotaba en el aire, aguardando respuesta. ¿Qué significará el cumplimiento del plan soberano de Dios para aquellos que perseveran en fe? La respuesta aguardaba en el horizonte, tal como una nueva aurora, apuntando hacia el amanecer de un futuro glorioso. Job sintió que el aire se cargaba de una electrizante expectativa mientras sus amigos lo miraban con asombro. Era como si una nueva luz hubiera descendido sobre ellos, iluminando los senderos oscuros de su entendimiento. Se dio cuenta de que sus palabras habían comenzado una transformación no solo en su alma, sino también en los corazones de aquellos que lo rodeaban. Se dirigieron a él, ansiosos por escuchar más de esta revelación divina que había encontrado. Job, dijo Elifaz, su voz entrecortada, hablas con tal autoridad. Es como si hubieras visto al propio Dios. ¿Acaso has tenido una visión? ¿Cómo puedes afirmar que el sufrimiento es parte de un diseño mayor? Job, con la paz que emanaba de su interior, respondió, no he visto a Dios en una visión, pero he sentido su presencia más cerca que nunca. Él ha usado mi sufrimiento no para castigarme, sino para purificar mi alma y enseñarme sobre su naturaleza. Escuchen bien, porque lo que les digo es un entendimiento que no se encuentra en el ruido del debate, sino en el silencio del dolor. Las palabras de Job resonaban como un eco en sus corazones, sembrando semillas de esperanza y comprensión. A medida que compartía su experiencia, la luz del entendimiento comenzaba a brillar en el rostro de sus amigos. Cada mirada se tornaba más receptiva ante la verdad que Job proclamaba con fervor. En el remolino de mi angustia, continuó Job, he aprendido que el sufrimiento no es señal de abandono, sino una invitación a acercarse a Dios. Nos transforma, nos hace más fuertes, nos ayuda a soportar la carga de este mundo. Dice en la Escritura, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, 2 Corintios 12, 9. Es en el quebranto donde encontramos el verdadero significado del amor de Dios. Baldad, que había estado en silencio, finalmente habló. Pero, ¿cómo podemos hallar consuelo en el dolor, Job? ¿Cómo podemos decir que Dios es bueno cuando las pruebas son tan abrumadoras? Job sintió que el peso de la existencia de su sufrimiento y el de sus amigos era palpable. Miró a cada uno de ellos, sintiendo su angustia genuina, y luego exclamó, la respuesta se encuentra en la promesa de redención. Nuestro sufrimiento tiene un propósito, y aunque puede que no lo comprendamos completamente ahora, Dios trae restauración. Nadie puede sobreestimar la importancia de cada lágrima que derramamos, porque es en ellas donde se refleja el amor de nuestro Creador.
Un susurro del viento pasó entre ellos como un velo de gracia, y Job sintió la urgencia de compartir aún más. Recordemos que aunque el enemigo quiera usar nuestro dolor como un medio para destruirnos, Dios siempre está orquestando un mensaje de esperanza. Este camino que recorremos no es solo nuestro, es parte de la historia divina que Dios sostiene en sus manos poderosas. Su justicia se manifestará, y aquellos que confían en él serán vindicados. Mientras Job hablaba, una vez más, una nube oscura se volvió visible en el horizonte. Sin embargo, en lugar de desasosiego, Job sintió que la sombra de la prueba se convertía en una señal de que la intervención divina estaba próxima. Se levantó y con firmeza, dijo: no permitamos que el temor anide en nuestros corazones. Cada sombra que se cierne sobre nosotros es solo un paso hacia la luz que está a punto de revelarse. Al final, vendrá el tiempo en que veremos la gloria de Dios, y será asombroso. La atmósfera cambió alrededor de ellos. Un destello de luz, casi tangible, emergió mientras Job compartía su fe renovada. Así, en la penumbra de su dolor, comenzó a surgir un camino lleno de promesas divinas, y los corazones de sus amigos se entrelazaban con el mensaje transformador de Job. El clamor de la verdad resonó, y cada palabra se convirtió en una semilla de fe sembrada en su interior. Y cuando menos lo esperemos, concluyó Job, habrá un cumplimiento que transformará no solo nuestras vidas, sino también a toda la humanidad. Prepárense, hermanos, porque lo que Dios tiene reservado para nosotros es más grande de lo que podemos imaginar. Las miradas de sus amigos ahora mostraban un destello de esperanza, y Job sabía que las revelaciones que había compartido sembrarían un nuevo entendimiento de lo divino. Ellos sentirse impulsados a profundizar en esa relación con Dios, en vez de desmayar ante la adversidad. Así, mientras se despedía del ardor del día, Job vio cómo el horizonte inició un nuevo amanecer, un recordatorio viviente de que Dios estaba a punto de despejar las nubes de sufrimiento y revelarse en esplendor. ¿Qué maravillas traerá hoy el Dios Altísimo a su pueblo? ¿Qué transformación busca llevar a cabo en nosotros? La anticipación llenaba el aire, y una nueva pregunta se instaló en sus corazones y mentes, esperando su respuesta en el tiempo de Dios. Mientras el día comenzaba a desdibujarse en el horizonte, una calma sobrenatural se apoderó del entorno de Job y sus amigos. El sol brillaba lentamente, casi como si escuchara las palabras de aliento que habían sido pronunciadas. Job sintió un rejuvenecimiento en su espíritu, como si un viento fresco lo acariciara, trayendo consigo una nueva visión del propósito de su sufrimiento. Elifaz, aun con el corazón palpitante por la revelación de Job, hizo un esfuerzo por entender más a fondo. Job, ¿realmente crees que el sufrimiento tiene un significado que trasciende nuestro entendimiento? Es difícil imaginar que haya una razón que justifique el dolor que vemos a nuestro alrededor. Job se volvió hacia Elifaz, con sus ojos reflejando la luz de la esperanza. Sí, amigo mío. Creo firmemente que en el sufrimiento hay una revelación del amor de Dios, que nos invita a conocer su corazón. Escuchen las Escrituras, y sabremos por su fe, que es nuestra fortaleza, nos sostendrán en la tribulación. Romanos 5, 3-4. En este efecto del dolor, Dios nos revela más de su carácter y su compasión infinita. Baldad, sintiendo la profundidad de la conversación, intervino con timidez. Pero, Job, ¿cómo podemos confiar en un Dios que permite que sus fieles sufran sin compasión? ¿No es esto contradictorio a su naturaleza como protector? Es precisamente en esta contradicción, querido Baldad, respondió Job con un tono sereno pero decidido, donde se encuentra la esencia de nuestra fe. Jesús mismo sufrió y fue expuesto al dolor. No hay mayor acto de amor que sacrificarse por aquellos a quienes ama. No es mi voluntad, dice el Señor, que perezcan, sino que todos sean salvos. 2 Pedro 3, 9. Cada lágrima que derramamos es un testimonio para el mundo de su fortaleza y su poder redentor. Mientras Job hablaba, el viento se levantó, trayendo consigo un susurro de promesas pasadas. Los ojos de sus amigos brillaban ahora con la chispa de una nueva comprensión. Como si el mismo cielo se preparara para testificar la verdad que Job compartía, pequeñas estrellas comenzaron a aparecer, iluminando la oscura noche que se avecinaba. Entonces, Dios movió el corazón de Eliú, quien hasta este momento había permanecido en silencio, concentrándose en el altar interno de su propia lucha. Job dijo: si tus palabras son verdaderas, entonces tu sufrimiento es una ofrenda a Dios, un sacrificio que puede llevar a otros a la redención. ¿Estás dispuesto a seguir sufriendo por el bien de otros? Sí, respondió Job con convicción. Si mi dolor puede ser usado por él para traer luz a otros, lo abrazaré.
no perdiendo de vista que hay un propósito mayor que mis circunstancias actuales. El sufrimiento no es el fin de la historia, es el inicio de la gloria revelada. La conversación entre ellos cobró fuerza, convirtiéndose en un canto colectivo que resonaba en los cielos. La atmósfera se tornó cargada de un poder divino, y una presencia palpable rodeó el lugar. Era como si la sabiduría celestial estuviera descendiendo sobre ellos, y Job los animó: no perdamos de vista que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. En medio del fuego, es donde arregla nuestros corazones, donde nos transforma en la imagen de su Hijo. De repente, un destello de luz brillante cruzó el firmamento, y todos miraron hacia arriba. «¿Qué es eso?», murmuró Baldad, con la voz llena de asombro. Job, con la certeza de un profeta, respondió: «Es una señal, amigos. Es la respuesta de Dios a nuestro clamor. El cielo se está abriendo para revelar el propósito sublime que se despliega ante nosotros. Las promesas que verdaderamente nos transformarán serán vistas». La noche se convirtió en un manto de expectación. Cada mirada, cada susurro, respiraba un anhelo de entender lo que Dios estaba preparando. Job se erguía, listo para testificar no solo de su sufrimiento, sino del milagro inminente que estaba a punto de desatarse en sus vidas. «Hoy, mis amigos», proclamó Job, «nos encontramos en el umbral de lo que el Señor ha preparado. Y Dios, ¿qué es? Fiel en su palabra, revelará en el fulgor de su gloria lo que ha estado oculto desde el principio. La revelación de su tiempo se acercará, y no habrá vuelta atrás». Y así, concluyó su declaración, quedando flotando en el aire un eco sagrado que resonaba como un vibrante llamado del cielo. Estemos atentos, porque lo que está por venir cambiará no solo nuestras vidas, sino el rumbo de nuestra nación. La redención se manifiesta. A medida que la brisa nocturna soplaba suavemente, llevándose consigo las palabras de Job como si fueran ofrendas al cielo, el ambiente se tornó sobrenaturalmente intenso. Las estrellas comenzaron a brillar con un fulgor inusual, como si cada una de ellas guardara el secreto del plan de Dios. La noche, antes tranquila, se llenó de murmullos, y la tierra parecía vibrar bajo los pies de Job y sus amigos, quienes sintieron que un cambio se avecinaba. Eliú, aún con el eco de la declaración de Job resonando en su corazón, miró a sus compañeros y dijo: «Hermanos, si nos mantenemos firmes en esta fe, quizás seamos testigos de la manifestación del poder de Dios. Recordemos lo que está escrito: y el justo por la fe vivirá». Habacuc 2, 4. Vayamos, entonces, juntos a las puertas del entendimiento. Los amigos de Job, resonando con esa llama de esperanza encendida por Eliú, se comunicaron en un murmullo reverente. Se acercaron un poco más los unos a los otros, creando un círculo unido en la fe. «Lo que Dios ha permitido en nuestra vida», susurró Baldad, «es para hacer brillar su gloria y no solo por el dolor que vivimos. Tal vez haya algo más grande por venir». Job, imbuido de ese sentido de propósito, se puso de pie y levantó su voz hacia el cielo. «Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob», exclamó, «aquí estamos, buscando tu rostro. Si hay un mensaje oculto en nuestro sufrimiento, cúbrenos con tu revelación. Que la luz de tu verdad brille sobre nuestras pruebas y las convierta en testimonios de tu fidelidad». De repente, un trueno resonó en la distancia, retumbando como si el cielo mismo hubiera respondido. Job sintió una convicción profunda en su ser, comprendió que no solo se estaba acercando a una respuesta a sus bendiciones, sino a un encuentro trascendental con lo divino. Elifaz, con temor reverente, añadió: «Job, lo que dices es poderoso. ¿Puedes sentir la presencia de Dios que se aproxima? Las Escrituras nos revelan que, en la tormenta se encuentra su voz». Salmo 29, 4. Puede que el rugido del trueno sea la señal de que está aquí, listo para hablar. Mientras el viento aumentaba en intensidad, una luz deslumbrante surgió en el horizonte, iluminando las caras de Job y sus amigos. Era como si la cortina del cielo se estuviera abriendo lentamente para revelar una presencia que solo podía ser de Dios. La atmósfera vibraba con una energía intensa, cada hombre sentía el peso de la gloria inminente. Job, con el corazón latiendo fuertemente, exclamó: «Esperad. No temáis, porque Dios no está lejos de nosotros. Él ha escuchado nuestra súplica y viene a nosotros con una palabra que cambiará el destino de nuestras almas. Como está escrito: clama a mí, y yo te responderé». Jeremías 33, 3. Lo que está a punto de ser revelado desatará un nuevo camino. El cielo se tornó negro de nubes tempestuosas, pero en medio de esa oscuridad, un profundo rayo de luz partió,
iluminando el rostro de Job. En ese momento, cada uno de ellos sintió la certeza de que lo que sucedía no era solo para ellos, sino para restaurar un pueblo y redimir una nación. La dirección de sus vidas no sería la misma después de esta noche. Mientras los ecos de los truenos resonaban en el aire, Job, con la mirada fija en la luz resplandeciente, proclamó con fuerza: «Pronto veremos la gloria del Señor». Lo que Dios está a punto de revelar no es solo para nuestro entendimiento, sino para la edificación de muchos. Y así, con todo el horizonte por delante, sus corazones se llenaron de anticipación. En medio de la tormenta, donde el cielo y la tierra parecían unirse, ellos aguardaban, listos para recibir el mensaje que cambiaría todo. Un nuevo susurro de esperanza iba a nacer, una revelación que glorificaría al Creador y transformaría el sufrimiento en una luz radiante para generaciones venideras. Estén preparados, concluyó Job, porque en esta noche, las palabras del Creador sobre nosotros y nuestro sufrimiento están a punto de ser manifestadas. La esperanza se torna en realidad, y el cielo se abrirá. Y en ese instante sagrado, no solo aguardaban por respuestas, sino que se convirtieron en parte del grandioso plan soberano de Dios que jamás podría ser desviado. La tormenta rugía con gran fuerza, y la luz divina que iluminaba el horizonte se volvió más intensa, deslumbrante como un brillo celestial. Job y sus amigos sintieron una inquietante combinación de asombro y temor, sabiendo que estaban al borde de algo monumental. La niebla de la incertidumbre se disipaba gradualmente, dando paso a la convicción de que la voz del Creador estaba por manifestarse en una forma inesperada. Con cada trueno, la tierra temblaba, y Job, con su mirada fija en el cielo, comprendió que su sufrimiento no era en vano. «Dios mío», gritó, «te imploro que hables. No solo por mí, sino por todos los que sufrimos en la oscuridad. Tu luz debe brillar en este lugar». Sus palabras resonaron con la fuerza del viento, elevándose hasta las puertas del cielo como un sacrificio de alabanza. Inmediatamente, una voz profunda y poderosa surgió del viento, como el eco de una tormenta que se preparara para estallar. «Job». Resonó aquella voz, y cada amigo sintió esa penetrante revelación. «¿Quién es el que oscurece mi consejo con palabras sin entendimiento?» Job 38, 2. El corazón de Job latía con la mezcla de reverencia y expectativa. Sería un momento decisivo, no solo para él, sino para toda la humanidad. «Yo te hablaré», dijo el Señor, «y tú me responderás. Te revelaré los secretos del universo, de una forma que tus ojos jamás han visto. Al mirar hacia atrás y hacia adelante, entenderás que cada paso de tu vida ha sido guiado por mi mano divina». Las palabras de Dios atravesaron el aire con un poder que parecía vibrar en cada fibra de su ser. Job, tembloroso, sintió la carga de su sufrimiento, pero también el peso de la gloria que estaba por ser revelada. La creación misma parecía estar en suspenso, aguardando las instrucciones y los decretos de su Creador. «¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién determinó sus medidas?» Lo sabes. Job 38, 4-5, Job, en su espíritu, se dio cuenta que cada pregunta que el Señor hacía no era simplemente un cuestionamiento, sino una invitación a la revelación. Sentía como la grandeza de Dios confrontaba su humanidad, cada desafío que había enfrentado resonaba a través de su alma. «Yo respondí con mi boca, pero no entendía, te hablaste con su voz en la tormenta, y ahora como tierra ante el alfarero, soy moldeado de nuevo», reflexionó. La atmósfera vibraba con un fervor inigualable. Las miradas de sus amigos estaban fijas, atónitos ante la magnificencia de lo que se desarrollaba. El corazón de Eliú ardía por las maravillas que solo Dios podía realizar. «Esto es solo el comienzo», susurró, «porque su gloria es infinita y está a nuestro alcance». Como los truenos se multiplicaban, Dios siguió desnudando el alma de Job: «Mi propósito es más grande que tu sufrimiento, y lo verás pronto. A través de tu lucha, otros serán fortalecidos. Los que miren tu historia encontrarán esperanza». Recuerda las palabras del profeta: «Las pruebas sirven para forjar la fe», Santiago 1, 3. Job, sintiendo que cada palabra del Señor templaba su espíritu, se arrodilló. «He aquí, yo pongo mi mano sobre mi boca. Hablé sin entender, pero ahora mi corazón ve claramente. Sabía que lo que tú haces es perfecto, y confío en tu designio, aunque no lo comprenda». La luz divina aumentaba, y un nuevo resplandor emergió de la nube sagrada. Job supo que la revelación que estaba a punto de recibir no solo transformaría su vida, sino el destino de toda la humanidad.
Los vientos de cambio están trayendo consigo una nueva esperanza, pensó justo antes de que el cielo se abriera de par en par. Job oyó la voz del Señor proclamando: destruiré la obra de la desesperación y edificaré un nuevo pacto. Aquí comienza la redención de los afligidos. El corazón de Job se llenó de asombro y de la certeza de que, a través de su angustia, se alzaría un mensaje que cambiaría el curso de la historia. Un nuevo amanecer está en camino, susurró, mientras la luz celestial los envolvía. Así, concluyó la fase oscura de su prueba, y un nuevo ciclo de vida, que abría las puertas a la redención y la gloria, estaba a punto de comenzar. Mientras el viento soplaba, Job sabía que el plan soberano de Dios estaba por revelarse en toda su plenitud. ¿Qué nuevo misterio traería el Creador a su vida y en la vida de aquellos que habían esperado con fe? Solo el tiempo lo diría, pero la esperanza brillaba más allá de la tormenta. Las nubes oscuras que habían cubierto el cielo comenzaron a despejarse lentamente, dejando entrever la magnificencia del horizonte que se extendía ante Job. La voz de Dios resonaba aún en su alma como un eco que no podía ignorar, y cada palabra que había pronunciado parecía reverberar en la tierra misma. Has sido forjado en la fragua de la dificultad, continuó el Señor con autoridad. Tu sufrimiento ha tenido un propósito divino, y las llamas de la prueba han purificado tu fe. La tierra anhela escuchar la verdad que será proclamada desde tu boca, pues los oídos de las generaciones venideras serán abiertos a través de tu experiencia. Job, sintiendo el calor de la gloria divina, se levantó. Su corazón ardía con una nueva comprensión. Oh, Señor, ¿qué es lo que has planeado para mí?, preguntó, con ansiedad y esperanza entrelazadas. Cada fibra de su ser estaba dispuesta a recibir el significado de su aflicción. La voz del Señor hizo eco otra vez, firme y multidimensional: recordarás cómo la creación misma gime. Las olas del mar, los ecos de la montaña, todo clama por redención y respuesta. ¿Por qué?, se preguntan, sin embargo, en ti hallarás la clave. Las lágrimas que has derramado no se han perdido, se han convertido en parte de un río que fluye hacia mi propósito. Job, abrumado por el significado de cada declaración, respondió: si tú lo dices, así será. Pero, ¿cómo puede mi historia traer esperanza a otros que sufren como yo? Observa, ordenó el Señor, y con un solo gesto, los cielos despejaron por completo, permitiendo que un brillo deslumbrante descendiera sobre la tierra. Los elementos comenzaron a ilustrar un tapestry de salvación y desafío, las flores brotaban donde antes había desolación, y los ríos se desbordaban con agua fresca. Así como estos brotes nacen de la tierra muerta, la vida también brotará de tu sufrimiento, explicó el Señor, y todo aquel que escuche tu testimonio hallará bálsamo para su dolor. Las palabras del Altísimo eran un lienzo vibrante. Job podía ver su vida en cada pincelada reveladora. La voz del Creador continuaba potente. Tu nombre será recordado por siglos como testimonio del poder que se encuentra en la aflicción compartida. Serás el símbolo de lo que significa perseverar en la fe. Romanos 5, 3-4. Tu historia será cantada en los salmos y se convertirá en una luz guiando a las naciones hacia la verdad. Señor, estoy dispuesto a ser ese instrumento, Job pronunció con fervor. Ya no se sentía solo, pues comprendió que su dolor traería un nuevo amanecer no solo para él, sino para muchos. La sombra de su desesperación se alzó y con ella, un nuevo sentido de propósito. En las profundidades de su angustia, Job podía vislumbrar la luz divina que lo envolvía. Un fuego ardía en su interior, un fuego que no solo lo consumía a él, sino que podía encender la fe en otros. Prepárate, Job, porque lo que ha de venir será como una tormenta de paz. La voz de muchos clamarán por esperanza y fe en medio de su tribulación, y tú serás el puente entre el dolor y la redención, proclamó el Señor. El cielo, bailando con luces resplandecientes, ofrecía un espectáculo celestial que llenaba el aire con una expectativa renovada. La tierra misma parecía vibrar en respuesta, y Job contempló cómo el ciclo de su vida previamente marcada por la pérdida ahora se transformaba en un viaje hacia la esperanza y la luz. Las heridas serán un testimonio, y la pérdida una ganancia, siguió el Señor, porque verás en la plenitud de los tiempos el cumplimiento de mi promesa, un pacto eterno, colmado de amor y gracia. Este es solo el comienzo, Job, porque la redención no solo nace en ti, sino en aquellos que permanecerán firmes. Job sintió una oleada de emoción que lo cubría, sabía que algo milagroso estaba a punto de desatarse en su vida. La promesa de Dios danzaba alrededor de él, un hermoso misterio que se desplegaría ante sus ojos. Los vientos de cambio ya habían comenzado su viaje, y así, Job supo que el plan soberano de Dios para él y la humanidad pronto revelaría aún más.
A medida que el eco de esta nueva revelación envolvía su ser, Job no pudo evitar hacerse la pregunta, ¿cómo se manifestará esta esperanza que el Señor ha prometido? ¿Qué más sorpresas aguarda el Creador, y cómo se completará este divino diseño de redención? La asombrosa certeza de su futuro le llenaba el corazón, mientras cada palabra del Altísimo se convertía en parte integral de su historia santa y transformadora. Mientras Job reflexionaba sobre las palabras del Señor, una profunda serenidad invadió su alma. El cielo adornado por la luz brillaba con una claridad que antes no había conocido, y sintió la presencia divina envolviéndolo como un manto. Su mente, liberada de las ansias del sufrimiento, comenzó a recordar. Recordó las noches solitarias, las súplicas silenciosas, y el eco de su propio lamento resonando en los confines de su ser. Pero ahora esas memorias, en lugar de oprimirlo, se transformaban en escalones hacia una revelación. ¿Cómo, oh Señor, se manifestará tu propósito en mí?, preguntó, elevando su mirada hacia el horizonte, donde la luz parecía abrazar la tierra. La respuesta, aunque no llegó en palabras, llegó en visiones que pintaban la historia de su vida. Una suave melodía comenzó a fluir a su alrededor, una armonía de todos los seres que habían sufrido por causas justas. Eran los ecos de aquellos que, a lo largo de los siglos, habrían de encontrar consuelo a través de su testimonio. Escucha, Job, dijo el Señor, y el viento llevó su voz hasta los rincones más profundos de su corazón. Mi plan supera por mucho tu comprensión. No solo tú serás un faro, muchos serán llamados a través de tus luchas. Los que lleven peso en sus espaldas verán en ti un reflejo de mi compasión y redención. Job se sintió inmensamente pequeño, pero su espíritu se llenó de valor. Señor, entonces déjame demostrar tu verdad. Permíteme ser un portavoz de tu gracia. En ese momento, el gran Creador parecía contemplar la voluntad de su siervo con agrado. La conexión entre ellos se hizo palpable, como si el cielo y la tierra existieran en perfecta unidad. Prepara tu corazón, insistió Dios, porque de aquí en adelante, abriré caminos inesperados. No solo serás un testigo en tu casa, sino entre naciones. Te llevaré a lugares donde el eco de tu historia resonará más allá del tiempo y el espacio. Serás el hilo que teje el relato de los que se sienten perdidos. Justo cuando Job absorbía la enormidad de la tarea por delante, un ruido estruendoso comenzó a retumbar desde las profundidades de la tierra. Era un murmullo que resonaba con poder. De repente, las nubes parecían formar figuras que reflejaban el viaje que su vida había tomado, estallidos de tormentas de desesperación se convertían en espléndidos arcoíris de esperanza. En ese momento, Job entendió que su sufrimiento no había sido en vano, sino un terreno fértil para un futuro glorioso. ¿Ves todo lo que se despliega ante ti? Estas visiones son la semilla de la fe que germinará a través de la historia, afirmó el Señor. Job sintió que su corazón se apretaba de emoción mientras el rugido de las corrientes de agua fresca llenaba el aire, simbolizando la vida que brotaba de su sufrimiento. Así como Moisés fue llamado al monte para recibir el mandamiento, así también tú serás llamado para proclamar mi verdad, continuó Dios. Tu dolor dará vida a un legado de compasión y fortaleza. Las palabras que salgan de tu boca serán como brasas encendidas que purificarán y transformarán los corazones de aquellos que se acercan. Es un fuego que no se extinguirá. Job se sintió invadido por un deseo ardiente de abrazar ese llamado. Sí, Señor, quiero ser ese siervo. Que mi vida sea un testimonio de tu amor y misericordia. Muéstrame el camino. Con una sonrisa que desbordaba alegría en su rostro, el amor de Dios se hizo más nítido que nunca. Cambiaré tu lamento en baile, y el dolor que conociste será el canto con el que otros se alegren. Pero, recuerda, lo que está por venir requerirá una fe inquebrantable. Mientras las visiones continuaban y la voz de Dios brillaba con fuerza, Job contempló la vasta obra que se extendía ante él. Sin embargo, una inquietante pregunta surgió en su mente, ¿y qué sucederá con aquellos a los que aún no he encontrado? ¿Cómo se conectarán sus vidas a la redención que me has prometido? Job, la historia va más allá de ti. Cada susurro de fe en medio de la adversidad, cada lágrima derramada en mis manos, suman a mis propósitos eternos. La voz del Señor resonó con firmeza. Pronto abrirás una puerta hacia el futuro de redención que cambiará no solo tu vida, sino el tejido mismo de la humanidad. Prepárate, porque la revelación de mi plan es solo el comienzo de algo magnífico. Un nuevo aliento fluía en Job.
Se dio cuenta de que estaba a punto de ser parte de un movimiento que pulsaba en el corazón de Dios, y la observación del divino ballet de su historia personal comenzaba a tomar forma. Mientras el cielo resplandecía y el eco de la revelación se asentaba, una idea penetrante cruzaba su mente: ¿qué más sorpresas dentro de este divino diseño aún aguardan ser reveladas? ¿Cuál es la clave que falta para completar esta verdad que cambiará el curso de las generaciones venideras? Así, con un corazón lleno de expectativa y una llama de esperanza en su interior, Job se preguntó qué plano aún desconocido aguardaba a su fe y obediencia. Y así, Job se mantuvo en la quietud del momento, mientras la luz celestial bañaba su ser con una paz que trascendía el entendimiento humano. La voz de Dios resonaba no solo en su mente, sino que llenaba su corazón de una certeza renovada. Lo que has padecido, Job, ha sido parte del propósito divino que trasciende tu sufrimiento. En ese instante, sintió que cada lágrima derramada, cada grito de desesperación, formaba un mosaico que reflejaba la gloria de su Creador. Este es el tiempo de tu restauración, Job, continuó la voz divina, y el de todos aquellos que han visto el quebranto. Tus experiencias resonarán con aquellos que se sienten perdidos, tú serás un faro que brilla en la oscuridad. Job miró hacia sus amigos, que permanecían a su lado, y vio en sus rostros la misma lucha, la misma búsqueda por la verdad que había marcado su propia vida. Pueden escuchar las palabras del Señor, clamó con fervor, porque su promesa es un eco que rebota en cada corazón que busca redención. No somos simples espectadores, somos parte de un plan más grande. Mientras decía esto, el viento que danzaba a su alrededor llevándose lo que quedaba de la tormenta, parecía ser el símbolo de un nuevo amanecer. Él es el Dios que transforma el desierto en manantial, y el luto en alegría, afirmó Job, con la fuerza de su fe renovada. Mi historia no es solo mía, sino de todos nosotros, exclamó, su voz resonando con poder. ¿No es así que nos acompañamos en el sufrimiento? Su luz, que ha brillado sobre mí, brillará ahora sobre ustedes también. Aprendemos y crecemos juntos en esta travesía de fe. Con cada palabra, sentía que el peso de su dolor se desvanecía, dando paso a una libertad gloriosa. Alcanzaremos a otros con nuestras historias, y en nuestro quebranto hallaremos consuelo para muchos, prometió, seguro de que su sufrimiento no había sido en vano. El Señor ha hablado y ha designado a su pueblo como portadores de esperanza, y con esa convicción, el corazón de Job ardía de gratitud y celebración. Una transformación había tenido lugar, no solo en su vida, sino en la vida de aquellos que lo rodeaban. Vamos a proclamar la verdad del amor de Dios. Que cada cicatriz hable de su misericordia, exclamó, mientras las primeras luces del alba comenzaban a asomarse en el horizonte. Un profundo silencio llenó el aire, como si la creación misma aguardara la revelación de lo que había de venir. Job sintió en su interior que en ese instante, las promesas del Altísimo comenzaban a entrar en acción. Señor, murmuró, muéstrame el camino para compartir tu verdad. Al instante, Dios le dio una nueva visión. Los ojos de Job se iluminaron mientras comprendía que su dolor serviría para sanar a muchos. Llegarás a ser un puente entre los que sufren y el amor sanador de Dios, prometió el Señor. La reverberación de esas palabras se asentó como una ancla en su corazón. De pronto, la atmósfera se tornó aún más vibrante. Una luz resplandeciente surge del horizonte, como llamas de esperanza que abarcan el cielo. Así, la redención comenzará, escuchó Job. La magnificencia del plan de Dios se podía sentir en el aire, impregnando cada rincón con un nuevo aliento de vida. Job, con manos alzadas, proclamó: hoy declaro que mis días de lamento se han convertido en días de alegría, y que mi vida será un testimonio viviente del abrazo de Dios. Aquellos que en su aflicción vean mi testimonio, hallarán fuerza en su quebranto. Los ecos de su declaración se propagaron, resonando entre sus amigos que, con el corazón lleno de fe, se unieron a su proclamación. Dios nos ha llamado a ser testigos de su gloria, dijeron al unísono, sintiendo el ardor de un propósito renovado. Esa mañana, untados por la luz del nuevo día, Job y sus amigos se convirtieron en heraldos de la buena nueva. Así, partieron hacia la comunidad, llevando consigo la esperanza que había brotado de la profundidad del sufrimiento. Y habrá restauración, ay de aquellos que no escuchen, clamó Job, sintiéndola urgencia en su corazón. Hoy nos levantamos no solo como hombres, sino como el pueblo elegido por Dios, portadores de su luz en un mundo que necesita desesperadamente su amor. Mientras se alejaban, el eco de sus voces se alzaba como un canto de alabanza y esperanza, y Job sabía que estaba en el camino hacia un futuro glorioso, donde su vida y su historia se entrelazaban con el tejido eterno de la redención. Así concluyó el relato de Job, un relato que resuena a lo largo de los siglos, recordándonos que en el dolor hay
Propósito y que cada cicatriz es un testimonio de la fidelidad de Dios. Si has sentido el poder de esta historia y deseas ser parte de un movimiento transformador, necesitas suscribirte ahora. Presiona el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones, para no perderte historias que cambiarán vidas. Dale like a este poderoso relato bíblico ahora, y juntos alimentemos el algoritmo para que la palabra de Dios siga esparciéndose. Inunda la sección de comentarios con tus reflexiones sobre la fidelidad de Dios. Queremos escuchar de ti y de cómo esta historia ha impactado tu vida. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan experimentar esta verdad bíblica. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar tu apoyo a la palabra de Dios.